Se nos fue uno de los mejores maestros del Evangelio que yo he conocido. El elder o el presidente Jeffrey R. Holland falleció ayer en la madrugada a sus 85 años. Que si comparamos con el presidente Oaks o con el presidente Nelson, pues estaba joven. De hecho, nació en el mismo año que el elder Uchtdorf, 1940, tienen la misma edad. Pero sí, estaba delicado de salud ya hace mucho tiempo. Si ustedes recuerdan, en el 2023, él no participa en la conferencia general, ni en abril, ni en octubre. Y tuvimos la ausencia de él en eventos públicos por mucho tiempo. Y él mismo lo manifiesta en uno de los mensajes que dio cuando regresó en abril del 2024. En su mensaje Surgen en el Corazón, él contaba que había tenido una experiencia bastante fuerte a raíz de la muerte de su esposa, su amada Patricia, que él la exaltaba, pero profundamente, siempre hablaba de ella de una manera tan linda, tan pura, tan juvenil, que perderla tuvo que haber sido algo supremamente fuerte para él. Y él nos comentaba que posteriormente pues tuvo desafíos de salud donde tuvo que ser hospitalizada y que en ese momento él tuvo una experiencia espiritual muy grande que no podía compartirnos completamente, pero nos compartió un poquito. Él fue y regresó de la muerte, y esa experiencia tuvo que ser impactante para él, porque él dice que se le amonestó y se le llamó en ese momento a volver al ministerio y enseñar con más vehemencia y más fuerza. Y lo hizo, de hecho. Recuerdo que él, y ustedes lo seguían en redes sociales, todos los días o varios días a la semana, leía las escrituras con todos nosotros ahí en las pantallas. Y ya con su voz cansada, con su voz algo ronca, él no le importaba y seguía haciéndolo. Él viajó, hizo viajes, como a República Dominicana, por ejemplo. Entonces, él, a pesar de sus limitaciones de salud, estuvo muy dispuesto a servir como se le amonestó que lo hiciera, y lo hizo hasta el último día. Si recuerdan, ahora en octubre estuvo en la conferencia general con un discurso maravilloso. Compartimos un video en nuestras redes sociales sobre su último testimonio, donde él habla de las evidencias que el mundo pide, tanto del libro de Mormón como de una cosa y de la otra, y para él no existe más evidencia que la que él puede testificar. Así que es un maestro que nos acompañó por muchos años. Él fue llamado en 1994 a ser parte del quórum de los 12 apóstoles. Relativamente no es mucho tiempo, pero sí, bueno, el 94 fue hace ya más de 30 años. Un hombre con un amor tan bello, y me encantaba la forma en que hablaba del Salvador con tanta pureza. Creo que ha sido de los apóstoles, sobre todo los más recientes, que ha hablado con mucha devoción de la expiación de Jesucristo y de Jesucristo mismo. Hay discursos que vienen a mi mente que son como emblemáticos de él. Por ejemplo, como una vasija quebrada, donde él cuenta que tuvo problemas con la depresión, que él no sabía que era eso, y dio consejos y alentó a muchos que están pasando por esta situación. Excelente discurso. La lengua de ángeles, el ministerio de los ángeles, también ministerio de ángeles, los obreros de la viña, el ministerio de la reconciliación, uno hermosísimo. Nadie estuvo con él. Es uno de los mensajes más sentidos de la expiación del Salvador, porque él lo narra de una manera en que lo mete a uno en la historia. Es conmovedor. Sed pues perfectos con el tiempo, donde habla que la perfección no debe ser esa perfección tóxica, sino el paso a paso que nos va puliendo y perfeccionándonos. Hay muchísimas enseñanzas del presidente Holland que quedan en nuestros corazones seguramente para toda la eternidad. Un apóstol que tuvo muchos detractores en el mundo y también dentro de la iglesia. Lo que pasa es que a él le gustaba hablar la doctrina, y la doctrina es la verdad, y la verdad no cambia. Cuando la verdad incomoda, pues entonces empiezan a atacar al mensajero, pero la verdad no era de él. La verdad
era de Dios mismo. Él siempre lo supo manejar a pesar de las críticas, a pesar de las redes sociales, como eran de fuertes con él. Lo supo manejar, ellos saben cómo manejar estos casos. Sin duda vamos a extrañarlo en las conferencias generales. Para nadie es un secreto que cada vez que anunciaban al presidente Hollande, todo el mundo como que entraba en conmoción y ya viene, ya viene. Era emocionante escucharlo porque siempre tenía las palabras adecuadas para lo que uno estaba pasando y él ni siquiera lo sabía. El presidente Hollande era tan amoroso que cuando iba a saludar a alguien lo abrazaba, lo estrechaba de las manos con tal amor, con esos ojos hermosos azules, pero hacía algo muy lindo, tomar el rostro de las personas con tal ternura como si uno fuera un hijito chiquito de él. Ese era el presidente Hollande, un hombre lleno de amor, de las palabras correctas en el momento correcto y que no le daba miedo jamás aceptar su propia debilidad. Él muchas veces nos comentó en sus mensajes: me pasó esto, tuve problemas económicos fuertes en mi vida y lo vencimos así. Tuve problemas de depresión y los vencí. De hecho, su hijo Matthew Holland también en la conferencia de octubre nos comentó algo también fuerte de su propia vida. Es que somos seres humanos y a todos nos pasan cosas y está bien compartirlas. Fue presidente de la Universidad de Brigham Young por algunos años, universidad que amaba con su vida completa. Recuerdo que hace no mucho tiempo hizo un video con el presidente Oaks hablando de BYU, de lo que ellos sentían por esa alma mater. Y fue muy bonito verlo juntos recordando cosas. Y él se graduó de Yale en educación, un educador maravilloso que nunca pudo hacer una diferencia, ¿no?, entre lo que es espiritual y lo que es terrenal, no todo es la misma cosa. Y él siempre impulsaba eso, que a pesar de nuestros problemas y limitaciones, siempre había una solución en el plan de Dios, en el amor de Dios. Así de simple. Cuando hace unos días anunciaron que estaba hospitalizado, realmente yo pensé en mis adentros y lo comenté con mi familia, con otras personas. Vamos a rogar que él pueda pasar de este año, pero lo vemos difícil. Él falleció finalmente de una complicación renal y bueno, afortunadamente alrededor de su familia, y ya se nos anunciarán los servicios fúnebres, pero ya veíamos que iba como por esa línea. Él fue llamado como presidente de uno de los 12 apóstoles ahorita en octubre, ahorita nomás, pero pues ya no daba más su salud. Sin embargo, en todo el servicio que él dio todos estos años al reino de Dios, dio lo mejor de sí, poniendo en alto siempre a su familia y el servicio a las demás personas. Ahora quiero contarte cuando yo lo conocí. Eso fue en el año 2005. Él vino aquí a Colombia, a Bogotá, porque iba a reorganizar una estaca llamada Ciudad Jardín, acá en Bogotá. Si la conoces, ya sabrás. En esa presidencia estaba mi papá. Mi papá era consejero de la presidencia de estaca. Ya llevaba unos años sirviendo allí, pero pues ya era necesario un nuevo presidente, una nueva presidencia. Y bueno, ya los detalles los sabrán ahorita, pero les voy a contar de mi versión, de mi parte. Cuando yo vi al Elder Holland entrar en ese salón, para mí fue súper emocionante, porque siempre lo admiré muchísimo. Me daba mucha ternura verlo, creo que a todos nos pasaba, ¿no? Su rostro siempre había mucha ternura. Y lo vi y para mí era grandiosísimo verlo. Yo era un adolescente. Cuando hace el llamamiento y nombra a mi papá como presidente de la estaca, siente uno como, oh, wow, o sea, un apóstol del Señor, miembro del quórum de los 12 apóstoles, está llamando y en unos minutos apartará a mi papá como presidente de estaca. Era muy emocionante. El salón estaba llenísimo, llenísimo. Había llegado gente de otras estacas incluso, solo para ver a Elder Holland. Cuando se acaba la reunión, nos dicen a nosotros, a la familia, que teníamos que ir a la oficina de atrás, que el Elder Holland iba a apartar a la nueva presidencia, que fuéramos atrás. Había mucha gente,
nos tocaba pasar así empujones con la gente y la gente nos felicitaba y era una locura completa. Cuando llegamos allá atrás, yo iba con mis hermanas menores que yo y también iba con mi abuela, la mamá de mi papá. En tanta emoción de tener a un profeta tan cerca, mi abuela quería decirle que ella era la mamá del nuevo presidente de esta casa. Y en su afán de ir a tocarlo, a abrazarlo, se tropezó un poco y cayó al suelo. Todos nos preocupamos, era una mujer ya adulta mayor. Entonces la levantaron, la ayudaron a levantar y ella dice, es mi hijo, él es mi hijo. Y él le dice, si mal no estoy, si recuerdo bien, le dice como, tiene que estar orgullosa de su hijo, como algo así. Recuerdo verlo abrazar a mis hermanas, a mi mamá, y sentí, yo no puedo creer que yo esté al frente de un apóstol. Para mí eso es sumamente emocionante. Lo fue en su momento, yo en mi adolescencia, y lo sigue siendo hoy. Ver a un apóstol es muy emocionante, aunque son personas comunes, como todos nosotros, tienen ese toque especial que los hace testigos especiales de Cristo. Entonces eso fue emocionante verlo tan cerca y ver cómo ponía sus manos sobre la cabeza de mi papá. Realmente fue emocionante y puedo dar testimonio de que sí, era un hombre, o es un hombre porque sigue viviendo, sigue existiendo, un hombre lleno de un amor genuino, un amor que se nota, no fingido, no por intereses, no, un amor real, se le ve en los ojos. Y yo testifico además del poder que tienen los apóstoles y profetas del Señor. Realmente son llamados por Dios. No son 15 hombres que después de su retiro no tenían nada más que hacer. No, son hombres que dan hasta el último suspiro por ser seguidores fieles de Cristo y por llevar su mensaje, testificar de Él, enseñar a los demás con la palabra y con el ejemplo. Ahora quiero que escuchen a mi papá. Quiero que les cuente a ustedes cómo fue su experiencia con el elder Holland. Lo que les puedo contar era que obviamente era una ocasión especial. En nuestra estaca nunca habíamos tenido la visita de un apóstol y mucho menos para llamar a un nuevo presidente. Entonces, pues la situación era sumamente especial. ¿Qué puedo recordar? Ocurrió hace 20 años, ¿no? Y entonces algunas cosas posiblemente ya no recuerdo, pero recuerdo 3 cosas en particular que aprendí o que escuché de él. Cuando nos llamó a la nueva presidencia, algo que nos dijo él fue: pónganse a trabajar de inmediato, porque cuando menos piensen, estaremos aquí relevándolos. Él sabía que el tiempo pasa rápido y efectivamente el tiempo ha pasado rápido. Eso ocurrió hace 20 años y hoy estamos con el asunto de su fallecimiento, que no era sorpresivo, obviamente, pero por su estado de salud, pero sí causa un impacto. Algo que ocurrió en la entrevista antes de llamarme fue que él revisó un informe y me dijo: paga diezmos, así podrá enseñar a otros a hacer lo mismo. Esa parte también fue significativa. Y la otra parte que me llamó mucho la atención, porque nunca en la vida me había ocurrido cuando me extendieran un llamamiento, es que él me preguntó que si yo tenía o que si había otra mujer en mi vida. A uno le preguntan que si guardara la castidad, etcétera, ¿cierto? Pero no una pregunta tan directa que si hay alguna otra mujer en mi vida. Interesante pregunta. Recuerdo que teníamos que llamar a un obispo nuevo en ese momento, porque uno de los consejeros que había sido llamado
era obispo de ese barrio. Entonces quedaba una vacante en el obispado y él nos pidió que recomendáramos a un hombre. Cuando se decidió quién llamaríamos de obispo, que él aprobó, obviamente, porque los obispos son aprobados inicialmente por la primera presidencia, pero él venía con toda la autoridad para aprobar un obispo. Entonces, él me pidió que yo le extendiera el llamamiento al obispo en su presencia. O sea, no me acuerdo cuántas personas habíamos ahí. El obispo estaría con su esposa y no sé, el elder Holland, los consejeros míos. eh, Era un grupito, no eran 2 o 3 personas. Entonces recuerdo que yo utilicé la misma forma que él utilizó y le pregunté al que iba a ser el obispo, ¿hay otra mujer en su vida? Yo seguí el ejemplo inmediatamente de esa pregunta. También mi mamá estaba muy emocionada, pero extremadamente emocionada con el asunto de la visita del apóstol, pero más aún sabiendo que este apóstol había llamado a su hijo a ser presidente de la Estaca. Entonces, cuando lo presentamos, ella estaba, y ella solamente le decía, había un tumulto ahí en el hall de la capilla y en la entrada de las oficinas de la Estaca. Mi mamá solamente repetía una y otra vez, es mi hijo, y le decía al elder, es mi hijo. Y cuando él se dio cuenta de esto, pues él se agachó y abrazó a mi mamá. Y la abrazó con mucha ternura y ella estaba muy, muy feliz estaba mi mamá con esa experiencia con el elder Holland. Eso quería compartir con ustedes hoy, que él ha partido y que nos dejó esa visita impresionante en la Estaca Ciudad Jardín de aquí de Bogotá, Colombia. Mi mamá también quiere contar su experiencia. Yo lo estaba esperando en la casa de una amiga mía y me llamaron para que fuera inmediatamente a reunirme en la capilla, y pues yo ya sospechaba lo que estaba pasando. Cuando yo entré al salón del sumo consejo, el que me recibió fue el elder Holland, y claro, uno, con el respeto que uno tiene, yo simplemente estiré mi mano para saludarlo, pero él lo único que hizo fue abrazarme y me dijo que me amaba y me miró con unos ojos azules, con una intensidad, con un amor tan puro, tan sincero. O sea, era la primera vez que yo sentía a alguien con tanta sinceridad y con tanto amor. Entonces fui y me senté, mi esposo estaba a mi lado izquierdo y habían 2 personas que estaban tal vez sirviendo de traductores. Bueno, yo los conocía a ambos, uno de ellos había sido jefe mío cuando trabajé en las oficinas de la iglesia, y como ellos ya me conocían, lo primero que le dijeron al elder Holland, ella habla inglés. Entonces él empezó a hacerme unas preguntas en inglés, yo comencé a contestarle en inglés, pero estaba bastante nerviosa. Y una de las preguntas que él me hizo es cómo me sentía de que mi esposo lo estaban llamando como presidente de la Estaca. Y pues la verdad es que yo tenía tanto sentimiento, tanta emoción, pero no sé, había un espíritu tan bonito que yo empecé a llorar y me sentía sumamente agradecida de que hayan puesto los ojos en mi esposo y hayan sobre todo confiado en él. Y bueno, yo comenté algunas cosas y digamos que esa entrevista no duró más de 10 minutos. Luego ya nos paramos todos y nuevamente él me abrazó y me dijo que me amaba, y eso fue un sentimiento tan, tan especial que siempre lo he recordado, y cada vez que tengo la oportunidad de compartirlo, lo comparto, porque son de esos sentimientos en que una persona que no lo conoce a uno, pero le dice que lo ama, yo lo sentí así, un hombre totalmente lleno de amor. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Y bien, eso fue hace 20 años y aún lo recordamos con mucho cariño. Queríamos compartir con ustedes esa experiencia que marcó nuestras vidas, nuestro testimonio y nuestro liderazgo también en la iglesia. Nos despedimos de un grande, pero no con tristeza para nada, sino con la convicción de saber que se encuentra con su amada Pat, como lo deseaba, me imagino, hace mucho tiempo.
Dejó a 3 grandes hijos, uno de ellos autoridad general, muchos nietos y bisnietos, que seguirán el legado del gran Jeffrey R. Holland. Así que nos veremos en algún momento de la vida más allá y ya sin ningún tipo de dolor. Gracias, Elder Holland, gracias, presidente Holland, por todo lo que hiciste por nosotros como familia, pero también por la iglesia.